Bailarina y coreógrafa española. Lleva desarrollando un importante trabajo de investigación, formación y difusión de la danza contemporánea desde hace más de 30 años. Es licenciada en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid. Estudia danza clásica y contemporánea en Madrid, Barcelona y en Londres. Hablamos de Carmen Werner, quien funda su compañía provisional Danza en el año de 1987, desde donde ha desarrollado un trabajo coreográfico y de investigación en la danza contemporánea de forma continuada, basada en la exploración hacia nuevas formas de creación a través del trabajo multidisciplinar y la colaboración con artistas de distintas áreas, que ha plasmado en la escena una incesante búsqueda en el campo de la danza interpretativa. Ya han tenido ustedes oportunidad, amigas y amigos, de escuchar la presentación de Carmen Werner, una coreógrafa española madrileña. Yo quisiera, muy importante, Carmen, para nosotros los costarricenses, que también tenemos nuestras escuelas de danza en la Universidad Nacional, tenemos la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, que más adelante vamos a hablar de ello, pero quisiera que para nuestros escuchas, ¿cómo empezaste con esto de la danza? Hace tanto tiempo ya ni me acuerdo. Empecé con mucha dificultad. La realidad que yo quería empezar muy joven, pero en España en ese momento no se podía. No se podía porque estaba todo como, primero no había información, estábamos en pleno fascismo, mis padres no me dejaban. La dictadura de Franco, es decir, antes del 75. Claro, sí, yo estaba terminando la carrera en el 75, fue ahí donde empecé a poder estudiar danza y introducirme en los campos de lo que había, no había otra cosa, o sea, en España no había noción, entonces había que salir fuera de España un poco, por eso fui a Londres, que estaba cerca, también la zona de Barcelona, Cataluña tenía mucha información con Francia, hacía muchos cursos, y por ahí fue que fue recibiendo esa información. Qué cosa más interesante, uno hubiera pensado que España, con sus bailes flamencos y todo, tenía una tradición muchísimo más larga en sus raíces, Carmen. No, en contemporáneo no, tenía raíz en ballet clásico y en folclore, pero en contemporáneo no, entró muy tarde. Quiere decir que sos pionera en el desarrollo del baile contemporáneo, de la danza contemporánea. No me considero pionera, pero sí de las primeras, sí. ¿Por qué no pionera, Carmen? Porque antes de mí hubo otra gente como importante, como Carmen Senra, hubo mucha gente también que empezaba ya a moverse, Serge Laver, había mucho movimiento, son un poco mayores que yo y entonces como que ellos llevaban una trayectoria un poco más adelantada, yo empecé un poco más tarde. ¿Fueron tus profesoras, profesores o no necesariamente porque estás diciendo que fuiste a Inglaterra a formarte? Sí, bueno, también me formé en España, precisamente en la escuela de Carmen Senra, es donde más me formé cuando estaba en España. Luego, cuando yo estaba trabajando, cuando dejaba de trabajar de vacaciones, me iba mucho a Londres a estudiar y a Barcelona, a Mallorca, que había un curso que estaba conectado con Barcelona. Pero en la escuela de Carmen Senra es donde realmente me estuve formando, con gente que daba Graham, Horton, Cunningham, que eran técnicas clásicas del contemporáneo. Tú ahora acabas de mencionar varias de las ciudades importantes españolas. Quiero decirte que los costarricenses muy recientemente, digamos los que en 1975 éramos jóvenes, como el caso mío, estábamos apenas descubriendo la abigarrada realidad española, que estábamos descubriendo que había culturas como la cultura vasca, los catalanes, los gallegos, y nos estábamos asomando a una realidad que no conocíamos porque Franco se encargó como de tirar un manto, un velo sobre toda España, como si fuera una sola cultura. Sí. Y
yo visito España, 1975, noviembre de 1975, y me asomo una realidad que para mí fue una sorpresa. ¿Cómo conjugaron ustedes culturas tan distintas y que a partir de ese momento, a buen seguro, emergieron con más fuerza, como los catalanes, los vascos, los andaluces, cada una de las culturas que hay en España? ¿Cómo conjugaron para expresar una danza, un arte como el que ahora nos vienen a enseñar, nos venís a enseñar? A ver, hasta que Franco murió, todo eso estaba oculto. Realmente la riqueza española es enorme porque hay una variedad muy importante entre todas las provincias de España. A partir de que Franco murió empezó a entrar cultura, costó un rato, costó un poco, pero bueno, empezó a entrar cultura y eso cada uno lo interpretó de una manera. Es decir, lo bueno que tiene la danza contemporánea, y sobre todo en mi país, es que hay primero una gran variedad, porque realmente existe cada núcleo de coreógrafo produce una diversidad de lenguaje, con lo cual eso enriquece muchísimo la danza contemporánea. Entonces en España hay muchas zonas donde la danza contemporánea se enfoca de una manera diferente. Dicen que en Madrid, que la zona de Madrid es como que hay más cantidad de gente, como más enfocándolo a lo teatral. Dicen, yo no lo veo así, que hay otras zonas que son más abstractas, pero realmente la riqueza es muy grande. Yo cuando empecé a bailar contemporáneo no había hombres prácticamente, había que importarlos, es decir, había que traer pues de Francia, de Italia, de países que ya llevan más tiempo haciendo danza contemporánea. Hoy en día hay una gran variedad, o sea, en todo, es decir, hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay de todo que están haciendo danza contemporánea. Se está impartiendo también en los colegios, no todo lo que quisiéramos, pero sí. Ahora, hay por un lado un movimiento que se comienza a producir especialmente en las dos últimas décadas del pasado siglo, de la centuria de 1900 a 1999, hay un movimiento hacia la globalización, hacia el globalismo en todo, es decir, en la informática se da en la economía, pero se da también en la cultura. No obstante, autores, incluso sociólogos españoles, catalanes y otros, han trabajado la circunstancia de que en medio de aquel globalismo emergen las culturas particulares también. Esa combinación, ¿cómo afecta el arte? ¿Cómo afecta la danza? ¿Cómo te las arreglaste para expresar lo global y al mismo tiempo lo local? Yo creo que eso lo que hace es enriquecer la danza. Es decir, ahora mismo lo que más hay una tendencia es como que se aunan, se agrupan, ¿no? Por ejemplo, danza y arquitectura, danza y pintura, danza y escultura, danza y teatro, teatro y danza. Ya no se puede hablar de teatro, sino de teatro físico, que le llaman, que es como un teatro que realmente casi no tiene texto y que hay mucha acción. Pero es que la danza también se impregna de esto, es decir, no solamente es que dejen de bailar, sí siguen bailando, pero sí que tienen mucha interpretación. Entonces, yo creo que ganan de la globalización, ganan eso, esa riqueza. Es decir, estamos hablando, Carmen, de una inter y multidisciplinariedad que veo yo que se produce tanto con profesiones, con otras profesiones, enriquecerse de otras profesiones. Me imagino que incluso no solo de las áreas del arte, sino también de la sociología, por decir algo, de la ciencia política, pero también de las localidades. Es decir, hay una especie de transculturalismo, me parece a mí. Yo estoy de acuerdo en eso sucede, pero te digo que eso es lo que enriquece más el arte. Sí, enriquece la combinación de lo local con lo global, pero enriquece también la combinación de una localidad con otra y de la multiplicidad de profesiones que se involucran con la danza. Por ejemplo, la sociología, Carmen, y la ciencia política. He visto que quisiera en el próximo segmento que habláramos más de eso. ¿Sos expresión,
Carmen Werner es expresión de la danza y los derechos humanos. ¿Cómo lo conjugáis? Bueno, a mí siempre me ha gustado hablar de, o sea, los temas que yo siempre he elegido son sociales, siempre. Nunca he cogido nada abstracto, me gusta mucho trabajar lo social. Entonces yo creo que como los derechos humanos fundamentalmente tratan sobre la sociedad y sobre el ser humano. De ahí va implícito todo el tipo de trabajo que yo hago. Sí, de ahí al teatro hay un paso, ¿verdad? Yo creo que sí, está muy ligado. De ahí al teatro hay un paso. Estamos conversando con Carmen Werner, es una coreógrafa y bailarina española, radicada en Madrid, pero su nacionalidad, vamos a decir, es de toda España. Ella ha sabido recoger la riqueza cultural de las distintas nacionalidades españolas. ¿Es así, Carmen? Yo creo que es que ahora mismo está todo como tan fundido. Quiero decir, en el arte para mí no hay nacionalidad, no hay país, no hay provincia. El arte es ser humano, un ser humano que se expresa. Entonces no me parece que haya zonas al hablar de arte, ¿sabes lo que digo? Creo Sí. que se habla de arte lo mismo que se habla de ser humano. Entonces, eso es una expresión y me parece como que se funde todo, todo se unifica. No hay política, no hay nada en contra que lo produzca. Sabes que yo puedo hablar contigo, puedo ser de cualquier otro país y trabajar contigo una pieza, una coreografía o un concepto. Entonces me parece que es como mucho más global. Qué cosa más interesante. Dime una cosa, ¿qué relación han tenido ustedes, el movimiento cultural que representas, con Caribe? Por ejemplo, Cuba, República Dominicana. Yo muy íntima, con Cuba he ido muchas veces a trabajar y de hecho con República Dominicana empecé a ir el año pasado. Este año la Compañía Nacional de Danza me ha hecho un encargo para empezar a trabajar en septiembre. Entonces es una gente, bueno, me parece apasionante, todo lo que es América me parecen apasionantes porque tienen una formación interna innata en ellos que da una fisicidad que se puede aplicar a todo lo que tú quieras. ¿Cuáles serían en Centroamérica? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Carmen? Pues he conocido bastantes, menos Panamá, creo que conozco Honduras, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Costa Rica y ya. Estamos conversando con Carmen Werner. Ella es una coreógrafa y bailarina madridista, dicen en España. Pero me corrijo por lo que ella ha dicho. No es solamente madridista, es de toda España. Y habría que decir también con ella de la humanidad entera. Por eso estuvimos conversando en la última parte de la conversación sobre su relación con otros países latinoamericanos. Quédese con nosotros en nuestro programa Encuentro y en la segunda mitad va usted a complacerse de lo que vamos a conversar con nuestra invitada especial, Carmen Werner. Estamos conversando con Carmen Werner en nuestro programa Encuentro. Y estamos conversando, ella es una coreógrafa y bailarina de mucha tradición y mucha trayectoria. No podemos situarla en una localidad porque nos acaba de explicar que el arte es como el ser humano. Y en efecto, en Carmen Werner, la danza
está fundida con los derechos humanos. Yo quisiera preguntarte, Carmen, y perdona que te tuté, los costarricenses somos así un poco confianzudos. Quisiera preguntarte, ¿cómo se inicia esta fusión tuya con los derechos humanos? Ahí hay un descubrimiento, sin duda, a pesar de que pudiera creerse que los derechos humanos es una cosa como elemental, pero hay un descubrimiento de esta fusión, de este diálogo del arte, en este caso de la danza, con los derechos humanos. Es que, a ver, te tengo que comentar, a mí siempre me ha interesado las relaciones humanas. Entonces yo cuando empecé a hacer coreografía, muy joven, al principio, claro, no tienes idea. La coreografía no es una cosa que se estudie, es una cosa que se va adquiriendo a base de experiencia, se va probando, es un todo ensayo y error. Entonces yo veía, lo que a mí más me llamó la atención fue ver las piezas de Pina Bausch. Era una cosa que en aquellos momentos era inaudito. O sea, nunca había visto eso. Yo no podía ver cómo una persona podía hacer una pieza donde, además de ver bailar, transmitía sensaciones, sentimientos y un montón de sensaciones que yo no lo notaba en otras piezas, que eran como más abstractas. Entonces dije, a mí me gusta eso, me gusta esa forma de trabajar. Y a partir de entonces intenté con todas mis ganas, la verdad que no lo conseguí, pero bueno, yo lo intenté, trabajar de una manera como más directa con el bailarín, no como bailarín, sino como ser humano. Entonces empecé a trabajar con directores teatrales, a tomar clases de teatro, clases de voz, y empecé a intentar acercarme a otro punto que se pudiera aplicar a la danza. Y entonces por esa prueba ya empecé a interesarme por esto, por las relaciones humanas. Relación humana para mí es igual que derecho humano. Pero eso me suena muy interesante, porque es como haber descubierto el mar insondable de los derechos humanos, pero a través de la danza. Me figuro, sin embargo, que tiene que haber habido de parte tuya, o ya lo traías, o se produjo en algún momento, una incursión que probablemente, juzgo, debe haber sido posterior hacia la realidad social, a donde los derechos humanos cobran una vigencia particularmente importante. Incluso España, durante Franco y después de Franco, sale a relucir toda la problemática. Para mí, después de Franco, realmente. Yo con Franco no me enteraba de nada. Quiero decir, estaba estudiando la carrera y era absolutamente, o sea, nada, estaba solamente a lo que estaba estudiando. Estudié la carrera de Educación Física porque no podía estudiar otra cosa. Llegó esto, pues no sé, por esas cosas del destino, yo creo en el destino. Entonces no sé cómo fue, pues yo creo que fue viendo a Pina Bausch cómo fue que me fue entrando la idea, porque luego, para tú hacer una pieza coreográfica, cada uno se lo plantea de una manera. Uno puede mirarlo solo como imágenes plásticas que se están viendo danzando. Entonces tú ves bailar y llegas a ver las dificultades, las ejecuciones, los cambios de ritmo, el dibujo espacial. Hay un montón de datos que te pueden llegar como espectador, pero si a eso tú le añadas algo que estén transmitiendo o que esté sucediendo entre los intérpretes, para mí gana mucho más peso. Carmen, esta es una pregunta un poco inocente de alguien que no está totalmente imbuido. Me gusta mucho la danza, pero no estoy totalmente... ahora no bailo porque tengo algún problemilla de cadera, pero antes bailaba un poquito por mi ascendencia por el lado paterno colombiana, la cumbia y toda esa cosa me encanta. Pero no soy especialista en el mundo de la danza. ¿Por qué se me ocurrió en algún momento, oyéndote hablar, el tema de la improvisación en el arte? ¿Cómo funciona eso? ¿Se improvisa? A ver, hay mucha gente que lo utiliza para plasmarlo en la escena. A mí no me gusta. A mí me gusta trabajar la improvisación como laboratorio para sacar trabajo, para luego fijar. El problema también que sucede es que luego dentro de la escena o sea, la escena solamente sucede una vez, mientras que un vídeo, una película, todas las veces que tú quieras. Pero esto es un milagro de un día, de un momento, de un minuto.
Entonces hay veces que a pesar de que estén las coreografías súper bien trabajadas y milimetradas, lo cual incluso hasta no es bueno, pues surgen pequeños ajustes en los cuales el intérprete debería adaptarse o improvisar un poco. Por aquello de la inspiración. No, pero luego eso es otra cosa, es decir, eso es una cosa que es lo que tú ya tienes fijado, y luego hay, verdad, que hay muchísimo trabajo, el cual yo utilizo mucho también, donde hay secuencias completas en donde está trabajada la energía, pero no está fijado el material. Es decir, hay momentos donde la energía aquí es muy cortante y muy fuerte, el siguiente momento puede ser una energía dibujada, ¿entiendes? Hay mucho trabajo en esto, entonces tú no fijas los materiales, sino que fijas las energías. Decía yo que todos tenemos momentos de intuición, momentos de inspiración, se habla mucho, especialmente cuando escribes poesía. El poeta, dicen los que escriben poesía, que tienen que levantarse en un momento determinado, en la madrugada, si tuvieron una inspiración y escribir. ¿Cómo? Coreografía igual. ¿Igual? Igual. Pero eso, ¿se produce esa inspiración? Soñando y durmiendo te levantas, pones la cámara de vídeo, lo haces y te vuelves a acostar a dormir. Y después se reproduce en escena. No, luego tú luego lo trabajas, porque claro, imagínate, según te levantas, ponerte a improvisar un momento porque se te ha ocurrido un material, lo apagas, te duermes, al día siguiente tienes que rehacerlo un poco. Ajá. Yo quisiera, en esta última parte de nuestro programa, introducir en la conversación con Carmen Werner, nuestra coreógrafa, bailarina española, pero de todas las nacionalidades del mundo, como ella ha dicho. Quisiera introducir el tema de qué estás haciendo en Costa Rica. Supe que llegaste acá a la Universidad Nacional el 28 de abril, era un sábado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has trabajado? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos deja? ¿Y qué te deja a vos también? Pues bueno, yo he llegado aquí por un encargo que me han hecho de una pieza para precisamente la universidad, la compañía de la Universidad Nacional, sobre los derechos humanos. Entonces hemos terminado, estamos solamente haciendo ajustes, una pieza que se llama Un sueño imposible y trata sobre los derechos humanos. Tiene un guión, o sea, un hilo conductor, que hay un bailarín que es el que lleva más o menos toda la trama, y la verdad que estoy súper contenta con la pieza. Se va a estrenar el día 2, 3 y 4 de junio y me voy súper llena y satisfecha. ¿Cómo has encontrado a nuestros bailarines, nuestros intérpretes, incluso nuestras profesoras? Soy muy amigo de Nanda Yuri Harley, que sé que... Es un encanto, sí. A mí me ha ayudado mucho y gracias a ella y a todo el equipo que tiene de producción y los bailarines, ha sido un trabajo súper liviano y bueno, ha sido muy interesante, me ha parecido muy divertido también. La escuela de danza en la Universidad Nacional es única, como sabes, no hay otra escuela de danza en el país. Hay compañías de danza muy buenas, la Universidad de Costa Rica tiene una compañía de danza, pero no tiene la enseñanza de la danza. Es por eso que te hago la... Hombre, estos días estoy dando clase a los bailarines de bachiller, de cuarto, y hoy voy a hacer con tercero, y la verdad que el nivel está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es el lenguaje de la danza expresando los derechos humanos? Porque yo creo que a veces hay quienes abusan un poco de lo coreográfico, sacrificando, pienso yo, puedo estar equivocado, sacrificando a veces un poco el discurrir más fluido, digamos, de la danza. Yo creo que no hay un lenguaje específico aplicado al tema este, no. Lo que se nota o lo que yo creo que hemos conseguido es crear un ambiente muy importante en donde se explica, está muy claramente visto, o sea, todos los derechos humanos, sobre todo, no todos, no. Yo me he basado solamente en el derecho de la expresión. Lo que pasa es que ha salido otro derecho que es la libertad, puesto que hay alguien que está manipulando, entonces hay un montón de cosas que se pueden leer en la pieza y está claramente. Entonces no hay un vocabulario exacto para esto, simplemente yo creo que es todo el ambiente el que se ha conseguido para que manifieste esto. Claro, y yo pienso que también hemos de suponer a un público que de alguna manera
dialoga también con los artistas y dialoga también con la danza. Es decir, el lenguaje, por decirlo así, de la danza, voy a decir una obviedad, el lenguaje de la danza, pues es muy diferente al lenguaje hablado que utilizamos comúnmente, como lo que estamos haciendo tú y yo acá. De manera que también supongo yo que queda un amplio margen para la interpretación por parte de la gente. Por supuesto, está bastante abierto. ¿Has podido interactuar con público costarricense en estas prácticas, en estos ensayos? Ha venido bastante gente a ver algunos pases. ¿Y qué feeling te da? Feeling decimos nosotros. La verdad que me he quedado sorprendida, porque yo pensé que iba a estar así la gente dudando, pero han sido mejores jueces que yo con el tema, o sea, viendo el ensayo, ¿no? O sea, la verdad que todo ha sido alabos, o sea, muy bien. Ha sido muy bueno ese feedback que he tenido con ellos, con este público. Hemos estado conversando con Carmen Werner por un periodo de 27 minutos ya. Ha sido una interlocutora especial para nosotros, coreógrafa y bailarina, nacida en Madrid, España, pero una ciudadana del mundo, queremos decir ahora al final de nuestro programa. No podemos decirlo de otra forma. Ha engalanado nuestro programa Encuentro y hemos hablado con ella sobre la coreografía, el baile, la danza. Un gusto ha sido para nosotros. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Alberto. Carmen Werner trabaja tanto dentro como fuera del país y por ella han pasado como intérpretes muchos de los jóvenes coreográficos que actualmente comienzan su camino en solitario. Ha puesto en escena más de 60 coreografías, trabajos de sala, de pequeño y gran formato, incluida una ópera danza, trabajos de calle, video danzas, un cortometraje, colaboraciones para otras compañías, encargos especiales para distintos festivales y teatros, además de impartir clases y talleres coreográficos. Su trayectoria artística ha sido reconocida con diferentes premios que le han otorgado, entre los que destacan el Premio Nacional de Danza 2007, el Premio Internacional de Danza Onassis en 2001 y el Premio de Cultura en la sección de danza de la Comunidad de Madrid 2000.